días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Es un verdadero placer que usted nos permita unos minutos de su tiempo para llegar a través de su tablet, de su teléfono celular o cualquier otro dispositivo de su preferencia. No hubo delito, dijo ayer la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador en el caso del magistrado Jaime Escalante, el que está acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. La Cámara aseguró que el hecho cae en la categoría de una falta, por lo que ahora se ha desviado el caso hacia un juzgado de paz. Este caso llama poderosamente la atención por dos razones. Las constantes denuncias de corrupción dentro del sistema judicial las hemos discutido aquí en este espacio ampliamente, pero principalmente, y esto es algo que también necesitamos discutir, la violencia estructural que se ensaña contra las mujeres a pesar de las leyes que existen, que se suponen están ahí para proteger y garantizar sus derechos. Para conversar sobre este tema hemos invitado hoy a la abogada Silvia Juárez de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormuza. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Es una alegría poder compartir con esta audiencia y exponer un caso que por demás nos indigna, pero que nos debe de llamar también a develar otras situaciones que pueden ser incluso de mayor gravosidad y que ponen en riesgo la vida de las mujeres, especialmente de las niñas. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que este primer segmento de El Salvador Today es una fina cortesía de Megablock. Los bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño, Aquesal, Tepeque, San Juan o Pico La Libertad. Ahí va a ser un placer atenderle. Además, su sitio web es megablock.com.sb. Además, me permito compartirles algunos de los principales titulares que desde ya puede encontrar en cronio.sb, y estos son: confirman en el país 2 muertes por la gripe H1N1. 4 casos más continúan en estudio. Habitantes de la colonia San Bartolo 12 en Soyapango se oponen a la instalación de una antena. El alcalde Roberto Davison habría otorgado los permisos ilegales. Y Mario Ponce, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, asegura llegar sin revanchismos con Arena. Continuamos, esto es El Salvador Today. Silvia, les reitero el agradecimiento por haber aceptado esta invitación, y particularmente en este día que creo yo nos ensombrece todavía la noticia que recibimos ayer. Hay que hacer una acotación. No estamos, creo yo que nadie está pidiendo un castigo porque sí, ¿verdad? Se está pidiendo que sea tal vez más acucioso o ejemplarizante, porque la Asamblea Legislativa ya estudió este caso y ellos dieron apertura a juicio, encontraron suficientes elementos. Creo yo que el abogado del magistrado Escalante que habló ayer de algún modo dio la pauta o afirmó que sí, en efecto hubo un tocamiento, y está defendiendo que el hecho caería nada más en la categoría de falta. Aparentemente la Cámara les ha dado la razón en ese sentido. ¿Le sorprendió el fallo de la Cámara de lo Penal, Silvia? Pues sí, verdaderamente nos sorprende porque no acabamos de entender, ¿verdad? En primer lugar, cómo una práctica como esta, que se enmarca en un análisis, creo que la primera cosa que tenemos que hacer es un análisis contextual, y incluso esa es una demanda de las resoluciones que tienen que hacerse. Toda judicatura debe hacer un análisis del contexto en el que los hechos que ponen a su conocimiento están. Imaginemos en un país donde hay al menos 6.000 casos de denuncias de violencia sexual, donde la mayoría de afectadas o de víctimas son mujeres y el 90% de los victimarios son hombres. Imaginemos además que es un país con un índice de embarazo en adolescentes, niñas y adolescentes muy alto, 3 de cada 10 mujeres adolescentes pueden enfrentar el embarazo. Imaginemos un país donde de todas esas denuncias solo el 4% van a obtener condena. Uno puede decir, en ese contexto, ¿es creíble o no que este tipo de resoluciones ocurren? Y aquí nos parece que hay que hacer despejar varias capas para llegar, ¿verdad?, a esta resolución. Yo quisiera también que me ayudara un poco a desenmarañar lo que dijo el abogado del magistrado, porque yo como periodista pues no tengo en realidad mayor entrenamiento en temas legales, pero sí puedo pensar, ¿no? En realidad me confunde un poco cómo es eso de el argumento que él señala, que el tocamiento, si lo leo textualmente, el tocamiento por ser instantáneo no pone en riesgo la libertad sexual de la víctima. Bueno, ¿Esto está en alguna ley, algún criterio, está escrito en algún lado eso?
Bueno, primero nos parece que, claro, la defensa puede alegar este tipo de cosas. Nos sorprende la valoración que hay desde los magistrados de esta Cámara, porque precisamente si se fijan la falta, si leemos la falta que se le atribuye o que esperan que se le atribuya de cara a esta resolución, es la de tocamientos impúdicos. Es decir, tocamientos que tienen un afán con un carácter sexual, ¿verdad? Que dice, aprovechándose de aglomeraciones o lugares públicos, alguien que toca, ¿verdad?, el cuerpo de otra persona, ¿con qué intención? O sea, de manera intencional toca ese cuerpo y lo toca con una intención sexual. O sea, de entrada estamos aceptando que hay un carácter sexual en la conducta. Lo segundo es que hay algo grave en su mensaje, y es el pensamiento de que solo la penetración es algo grave en la violencia sexual, cuando ya las definiciones a nivel internacional han revelado, desde la Convención de los Derechos del Niño, desde la Convención CEDAW, desde la Convención Belén do Pará, múltiples análisis y recomendaciones, incluso que hace la Comisión de la Convención de los Derechos del Niño al Estado salvadoreño, donde le reitera, ¿verdad?, las prácticas de violencia sexual, que incluyen no solo la penetración, dice, ni solo los actos típicamente sexuales, sino que todo aquello que amenace el desarrollo libre, ¿verdad?, y espontáneo de la sexualidad, lo que llamamos la indemnidad sexual, la protección de una persona que va a desarrollar en el futuro o que va a tomar decisiones sobre su sexualidad. Eso es lo que se protege. Cuando cae esta afirmación de decir, bueno, el tocamiento de un niño, una niña, ¿verdad?, por un adulto, no es algo que afecta a su intimidad o su libertad sexual, está anulando precisamente el reconocimiento que yo tengo el derecho a elegir, ¿verdad?, con quién tener una relación, o lo voy a elegir en el futuro. Por eso creo que hay que hacer un análisis también que es obligatorio de la judicatura, y es el análisis del contexto de los hechos. Imaginen ustedes, y le pido a la audiencia que se pongan en este escenario. Un hombre adulto que no vive en ese barrio, que no vive en esa colonia, llega a ella, es un desconocido, ve a una niña jugando, toca a una niña. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Eso es un acto que tiene, digamos, un carácter inofensivo, o es incluso una alerta sobre un hecho que creíblemente puede desencadenar otras prácticas. Hay una instalación de miedo y de inseguridad en esa niña. Ante eso, el mandato del Estado es siempre proteger. Y proteger significa que una persona que tiene una relación de poder por ser hombre, ¿verdad?, frente a una mujer, a la niña, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira el contexto, más allá del simple tocamiento que se alega, uno puede entender que hay una conducta que en realidad es violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el primer mensaje que nos tiene que quedar claro es que el cuerpo de las niñas no es un objeto del que se pueda disponer ni en lo público ni en lo privado, ni siquiera para tocamientos. Cuando se minimiza esta conducta y la transitamos a una falta de tocamientos impúdicos, en realidad lo que estamos diciendo es favoreciendo la impunidad y diciendo que este tipo de conductas, si bien es cierto, tienen una regulación y pueden tener una condena que además es solo de multa, pero además le aclaro a la ciudadanía que en el caso de las faltas se puede gozar de lo que conocemos como el perdón judicial. Cuando una por primera vez comete una falta, puede tener el beneficio del perdón judicial. Debemos entender que entonces este magistrado podría, si es su primera falta, podría simplemente irse con un regaño a su casa. Exactamente, porque no hay otra condicionante para eso. Eso, bueno, como le decía, nosotros en este espacio ampliamente hemos discutido este tema, porque el órgano judicial, digamos, es fundamental en el progreso del país, en la medida en que cualquier caso de corrupción, cualquier disputa entre privados, cualquier delito, termina por lógica en el órgano judicial. Y los que conocen un poco del tema de la convivencia en sociedad, saben que sin justicia simplemente no hay sociedad, no puede existir, se desmorona. Yo tengo esta impresión a partir de diferentes casos, y quisiera saber si usted la comparte. ¿Cree usted que los jueces se protegen unos a otros? Creo que
hay mecanismos de autoprotección del sistema para estas prácticas, que es lo que nosotras denominamos el fuero patriarcal. El fuero patriarcal son una serie de privilegios, exenciones, protecciones legales, amnistías, también inmunidades, ¿verdad? Prescripciones de delitos, etc. Pueden echar mano de cualquiera de estas prerrogativas para autoprotegerse frente a prácticas que son estructurales, cotidianas y reiteradas. Aquí vemos, por ejemplo, para mí, creo que la ciudadanía tiene que tener claro algo. La administración de justicia es un servicio público. Y es un servicio público que además que paga la población salvadoreña, ¿verdad? Porque ya sabemos que la Constitución ordena que el presupuesto del órgano judicial sea del 6% del presupuesto. Cada año que aumenta el presupuesto, automáticamente al órgano judicial aumenta. Y eso no implica necesariamente que sea el más moderno tampoco, ¿no? Exacto, entonces es el más caro, es un servicio público el más caro, pero además debo decirle que en términos de eficacia y eficiencia de este servicio público es el más obsoleto, ¿verdad? ¿Por qué? Y nosotras, por ejemplo, analizábamos algunos estudios que han hecho algunas autoras en el país sobre el análisis de las resoluciones que ocurrían allá por 1781, donde se han encontrado algunos juicios que se han rescatado del archivo que se encontraba en Sonsonate, y una lee las resoluciones de ese periodo, precisamente sobre violencia contra las mujeres, y lee las resoluciones de esta etapa actual de la República, ¿verdad? Sí. Y son exactamente igual. O sea, los parámetros no se han movido, por eso les decimos el servicio público más caro, pero el más obsoleto. Pero además veámoslos en términos de cargas. Para un año, digamos, que ingresan alrededor de 6.000 denuncias por hechos de violencia sexual contra mujeres, el sistema solo tiene la capacidad de condenar menos del 12%. Menos del 12%, o sea que en el 98% de los casos se van con salidas alternas, se van con sobreseimientos impunidad. Exactamente, favoreciendo la impunidad. ¿Y qué logramos, digamos, con este alto porcentaje de impunidad? Transmitimos un mensaje de tolerancia donde decimos se puede hacer porque nadie va a pagar por ello. Y eso es una condena, ¿verdad?, a las niñas principalmente de ejercer la violencia. Imagínense cómo se sentirán ahora las familias, particularmente las madres, frente a sus hijas, ¿verdad?, pensando que transitan de el colegio a la casa en bus, en transporte público, o que caminan hacia la escuela, o ¿qué pueden pensar? Que esas prácticas de tocamiento, ¿verdad?, de acoso sexual o de otras agresiones, ¿verdad?, de esas conductas que tienen la capacidad, ¿verdad?, de generar un daño en la psique, ¿verdad?, y que se consideran incluso una forma de maltrato, no están condenadas, no están perseguidas. Incluso aquellos que tienen la primera obligación, que con nuestros impuestos les pagamos por protegernos, no van a pagar por ello, que son los primeros obligados a protegernos, no van a pagar por ello. Esta práctica, digamos, ¿cómo es que se puede todavía realizar? ¿Cómo es que yo puedo defender a mi amigo, al que fue mi compañero en la universidad, con el que tal vez tenemos una parentela política, o no sé, nos vamos los fines de semana de pronto a embriagarnos? El caso es que existen leyes, ¿no? Existe, por ejemplo, la ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres, que cuando se promulgó no hace mucho, no recuerdo exactamente la fecha, pero yo lo entendí como una especie de logro, una victoria, ¿no?, en esta lucha. Pero sin embargo todavía se siguen ejerciendo este tipo de conductas, se tiene ese tipo de conductas, digamos, en las que se protegen los jueces, y aquí lo hemos mencionado, ¿no? Hay también, digamos, una especie de tarifario de la vergüenza, podemos llamarlo así, que es básicamente lo que los jueces cobran a quienes necesitan que de pronto salga una resolución en determinado sentido. Quiero pedirle que hablemos de eso también, pero cuando volvamos de un breve corte comercial, por favor, porque creo que es importante también y es una necesidad del país, una reforma en el sistema judicial. Enseguida volvemos, amigos y amigas internautas. Esto es El Salvador Today.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Continuamos conversando con Silvia Juárez, quien es abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Quería que habláramos, Silvia, como le dije al cerrar el bloque anterior, este tema de la corrupción en el sistema judicial. Ha habido muchos casos, del magistrado Escalante es tal vez el que más ruido ha hecho recientemente, el que más se ha cubierto de parte de nosotros los medios, pero ha habido muchos otros y yo en realidad no conozco, no recuerdo, y pues tal vez se hace público o no hemos fallado tal vez en cubrirlo, un informe sobre depuración en el sistema judicial. Como le decía, a raíz de ese tipo de sentencias como la que hemos visto ayer, y además por las constantes denuncias que tenemos, que eso es un secreto a voces, pues eso lo han dicho aquí otros invitados que hemos tenido, de que existe en el órgano judicial la facultad, digamos, o este tarifario que cobran algunos jueces, ya dependiendo si son jueces de paz, jueces de instrucción o de sentencia, que le cobran a los involucrados en el proceso para fallar en determinado sentido. Y este tipo de fallos como el del caso del magistrado Escalante creo que viene todavía a ahondar más estas sospechas. ¿Dónde cree que se origina todo este problema dentro del sistema judicial? Bueno, creemos primero que cuáles son los mecanismos de depuración ordinaria, digamos, o que debería tener toda institución pública, porque es innegable de que la corrupción puede llegar. La pregunta es qué mecanismos tiene una institución para evitar que esto llegue a ser mecanismos instalados, ¿verdad? Inclusive generalizados. Pensemos primero en qué pasó después de los acuerdos de paz y la reforma, ¿verdad?, del órgano judicial. Uno de los grandes logros, digamos, que los acuerdos de paz trajeron fue la institución creada con el Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, un ente que incluso, si se fijan, queda fuera del órgano judicial porque se esperaba fuera un ente de rectoría, de vigilancia, de monitoreo, pero también de una consolidación de eficacia y de máxima prestigio, digamos, que se cuidara toda esta parte en el órgano judicial. Cuando pensamos, bueno, ¿cómo podemos estar hablando de estas prácticas que atentan contra la Constitución, los derechos humanos y que son tan reiteradas si tenemos una estructura como esta, como el Consejo Nacional de la Judicatura? Y nos damos cuenta de cuáles son los informes de la Judicatura, qué tipo de análisis hace la Judicatura. Y aquí no solo hay que pensar en términos de administración, digamos, qué hace el Consejo cuando evalúa a un determinado tribunal, si su caja chica funciona, si el vehículo lo usa realmente el juez o se usa para cosas oficiales o no. Pero, por ejemplo, la calidad resolutiva, exactamente, pero la calidad resolutiva, ¿quién la fiscaliza? Y alguien nos puede decir, bueno, pero es que para eso están los recursos, pero los recursos de entrada, si lo vemos de cara a la ciudadanía, representan, incluso hay algunas opiniones que hablan de tomarlo como una burla a la ciudadanía, porque dice, yo como ciudadano no le puedo exigir a los jueces ciertas decisiones porque tengo que hacerlo a través de un abogado. O sea, eso también ya supone, digamos, una limitación en el acceso a la justicia. Pero en general, ¿cuál es el termómetro, cuál es el pulso que el Consejo Nacional de la Judicatura y el mismo órgano judicial toman a la calidad resolutiva de los jueces? Y te voy a poner como ejemplo que existen
si una ve esa calidad resolutiva y le hacemos un examen a una muestra de resoluciones donde obligadamente la judicatura tiene que hacer, primero, cumplir el principio de legalidad, no puede tomar decisiones sobre nada que no esté legalmente establecido. Segundo, control de constitucionalidad, no puede tomar decisiones que no estén amparadas a principios o garantías constitucionales. Tercero, control de convencionalidad, no puede tomar decisiones en una resolución que vayan en contra de las obligaciones del Estado con tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño. Si tomamos ese examen, solo esos 3 parámetros, podríamos tener una ficha para levantar un estudio de la calidad resolutiva. Y ahí podríamos darnos cuenta que aún teniendo bases probatorias, aún teniendo obligaciones de análisis, de fundamentación exhaustiva, las resoluciones carecen de esto. Ya desde ahí podríamos tomar un criterio de calidad de la administración de la justicia. Sin embargo, no hay estudios que revelen estos análisis, porque todo se basa en cosas más administrativas, aparentemente objetivas, ¿verdad? Y nos dicen, es que la independencia judicial, ¿verdad?, no nos permite que podamos hacer estos análisis. La independencia judicial básicamente es la protección de una decisión basada en estos estándares de protección, digamos, a la garantía, pero que están sujetas al escrutinio público, si mis impuestos pagan a esa judicatura. Y lo otro es que cotejemos entonces cuántas denuncias hay en la sección de investigación judicial. Y esto quiero decirle a la ciudadanía de que es un mecanismo que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer. Sin embargo, son mínimas y generalmente las hacen las partes procesales, ¿verdad? Como un mecanismo de hacer, ¿verdad?, que el juez se incline, ¿verdad?, o tome otro tipo de decisiones, o de presionarlo, es que van a la sección de investigación judicial. Pero la ciudadanía que en el día a día ve cómo en las audiencias, por ejemplo, existe una serie de maltrato, culpabilizaciones a las víctimas. Nosotras hemos podido ser también testigos de cómo se aduce, incluso se castiga la pobreza, ¿saben ustedes? Perdone que me detenga en eso, ¿puede explicarnos un poco más? Porque sí, ya había escuchado esa denuncia, una especie de castigo, de sanción o negación a la justicia a las personas de escasos recursos. Así es, por ejemplo, ¿cómo se da eso? En las zonas rurales, digamos, en los municipios rurales, digamos, se obliga a que las partes vayan a las audiencias de manera decorosamente vestida, dice. ¿Qué es eso, el decoro? Entonces, una mujer que, qué sé yo, su manera de generar ingresos es vender en el mercado, que va con delantal, que va con su canasto, que va en sandalias, le dicen que tienen que suspender la audiencia porque ella no va decorosamente vestida. Y dice, mire, es que yo soy la autoridad del pueblo, tienen que venir decentemente vestidos. O sea, eso es castigar la pobreza y es un criterio que limita el acceso a la justicia y que está prohibido por la Constitución. Y eso tiene una base legal, digamos, porque yo he leído la Constitución, no soy experto en todo caso, pero sé que la Constitución establece que ningún funcionario, eso incluye a los jueces, puede hacer nada para que la ley no le faculta. Entonces, ¿qué ley le faculta para decirle ninguna, que porque no ha venido vestida con... Ninguna. Elegante, ninguna. Es decir, es más, la Constitución dice, en el artículo 3, nadie puede gozar de menos derechos por ninguna circunstancia. Una persona por su condición de pobreza no se le puede obligar a acceder menos a la justicia o a tener que regresar o que se reprograme porque ella no está decentemente vestida. Hay algunas, incluso instructivos, qué sé yo, normativa que tiene incluso el órgano judicial y otras instituciones del Estado que tienen que ver con estos ceremoniales del protocolo y la vestimenta. Pero esto puede operar para aquellos funcionarios públicos que tienen un ingreso. Yo pensaría que, qué sé yo, en un juicio en San Salvador con personas que son asalariadas, incluso funcionarias que tengan la desfachatez de llegar, qué sé yo, en shorts, ¿verdad?, o en sandalias, puede exigírsele eso. Pero una persona en la zona rural que se le exija esto, incluso recuerdo cómo a personas con, por ejemplo, jornaleros, digamos, que van con sus botas, ¿verdad?, esas plásticas que son parte de su uniforme de trabajo, por decirlo así, se le pide que vaya de otra forma vestida, porque en la audiencia uno tiene que ir formal. Miren, aunque sean cosas que parecen pequeñas e inofensivas, en realidad lo que están haciendo es castigar la pobreza y decirle a la gente que hay un poder todavía monárquico, ¿verdad?, frente a la ciudadanía. La población debe denunciar este tipo de prácticas. A la población de la diversidad sexual, por ejemplo, mujeres con identidad
digamos, no binaria, mujeres trans, se les obliga a que no vayan maquilladas. ¿A cuenta de qué? ¿Dónde? Como se dice, ¿dónde está ese mandato? ¿En qué afecta el acceso a la justicia para la judicatura? Hay una cosa que me llama mucho la atención también, y es que estoy recordando que hay otros casos en los que sí se ha impuesto, digamos, una sanción por lo que hoy estamos llamando tocamiento. ¿Puede o es normal, o por qué cree usted que se da una resolución diferente en este caso? Bueno, aquí yo no he visto, no he tenido acceso a la resolución todavía, pero creo, o sea, ¿cuál es la primera sospecha? ¿Cuál es nuestra primera hipótesis? Es que estamos hablando de alguien que tiene un poder, ¿verdad? Me pregunto si yo, ¿verdad? Y bueno, y constantemente invitamos a las mujeres a denunciar, por ejemplo, el acoso callejero, el acoso en el transporte público, que incluye los tocamientos. Claro. Y bueno, las mujeres van, imagínense que es una persona, qué sé yo, por decir algo, la persona que cobra el pasaje, ¿verdad? En la unidad de transporte, el cobrador. Hubiera sido la misma resolución. Entonces la lectura, me parece, ciudadana, y la primera sospecha que nos salta es relevante que el agresor sea una persona con poder. Claro que es relevante, puede ser determinante, porque es una práctica, insisto, ¿verdad? Si hacemos un análisis de que esto es una práctica recurrente en la desprotección de la niñez, ¿cómo no ha sido este análisis el que ha sobrepasado la calificación del hecho? También es necesario, y creo que hay que también ser cautos con esto, analizar también cuál ha sido la oferta probatoria de Fiscalía, ¿verdad? Porque a veces también las decisiones judiciales se ven minadas por cómo es la presentación. No sé si se alegó el concurso de delitos, por ejemplo, porque se considera que es una forma de maltrato a la niñez. Es verdad que algún hombre extraño te llegue y te toque o te jale de la mano, del brazo, eso ya es una forma de maltrato que impone un miedo. Se habrá alegado el delito de expresiones de violencia del 55 de la ley también, ¿verdad? Que también se le aplica a las niñas. No lo sé, ¿verdad? Entonces, ¿la Fiscalía debe apelar esta resolución de Cámara? Definitivamente esperamos, ¿verdad?, que de la misma forma que tiene una disposición férrea, ¿verdad?, de perseguir a las mujeres, como en el caso de Evelyn, tenga la misma disposición férrea de proteger a las niñas de este país y apelar esta resolución o someter esta resolución a una revisión. Porque el mensaje, o sea, el impacto social que puede tener esta resolución solo va a tener un efecto de riesgo y de favorecimiento a la impunidad de la violencia sexual contra las niñas. Esperaría de parte del fiscal un pronunciamiento, porque como usted bien lo dijo en el caso de Evelyn, luego de conocerse que fue sobreseída, informó casi que creo que a las pocas horas a través de Twitter que iban a apelar. No he visto yo hasta el momento que haya un pronunciamiento en este caso. Bueno, ¿hay un límite para ese recurso, para apelar? Claro que hay un límite. Yo entiendo que también tiene que ver con cómo están analizando ellos la resolución, ¿verdad? Es algo que puede ser una cuestión de tiempo, pero yo esperaría que en principio manifieste que se va a estudiar, o sea, que hay una disposición de la Fiscalía de estudiar a profundidad la fundamentación de esta resolución para perseguir, ¿verdad?, hasta las últimas consecuencias que implique no dejar en impunidad este caso. Una última pregunta, Silvia, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, me están informando que ya dijo el señor fiscal que sí va a apelar la resolución de este caso. Ya dice, simplemente tuiteó: vamos a apelar dicha resolución, retuiteando pues la noticia de cuando se decía que había sido enviado a un juzgado de paz este caso. Una última pregunta, Silvia, ¿cuál es o qué tipo de persona, si ya dejamos tal vez un poco, ya entendemos que no hay pues una base legal para estar diciendo que o que es discutible, en todo caso, pero qué clase de persona hace falta o debe ser alguien que viene y ve a una señora, como usted lo dice, una mujer que trabaja en el mercado muy arduamente? No se trata de jornadas de 8 horas tampoco, ¿verdad? El día que no trabaja, ese día probablemente no come. ¿Qué clase de persona hace falta para venir y decirle: mire, no, va a ponerse vestido, tacones y después regrese, para si es que quiere tener acceso a la justicia? Bueno, creo que eso nos trae a cuenta todo como dice la maestra Cortés, el ADN monárquico que tenemos, ¿verdad? Pensamos que todavía los funcionarios, en este caso los funcionarios judiciales, todavía son un representante del rey, ¿verdad? Entonces que en el pueblo, en el feudo, en el municipio, ¿verdad?, todavía operan con esos cánones donde se le rinde culto, ¿verdad?, a este funcionariado.
y creo que debemos invertir esta visión, y por eso invito a la ciudadanía a involucrarse en este tipo de decisiones. Y les voy a dar un dato. Saben ustedes que desde hace ya un buen tiempo, y esto me parece que es un mecanismo muy bueno de la Corte, y es que cuando hay aspirantes a judicaturas, se abre a la ciudadanía el escuchar las entrevistas que hacen la Comisión de Jueces de Selección para los aspirantes. Este es un mecanismo de Contraloría Ciudadana, ¿verdad? Una persona que va a ser entrevistada, que va a decidir, ¿verdad?, sobre los casos sometidos de toda esta población, merece la vigilancia social, ¿verdad? Entonces, segundo, usar el mecanismo de la sección de investigación judicial. Tercero, ¿verdad?, invocar, apelar, ¿verdad?, al mandato del Consejo Nacional de la Judicatura. Y cuarto, también creo que debe haber una revisión desde la Asamblea Legislativa, especialmente sobre la Ley Orgánica Judicial. Es una ley que nació en una época, o que se aprobó en una época que es totalmente anacrónica a la realidad que hoy vive El Salvador, y donde hoy más que nunca el desafío de romper con esos mecanismos de corrupción o de autoprotección del sistema y sus vicios es más que demandante. Yo había dicho que era la última, pero tengo otra, me hace una pregunta, y es que no sé si ustedes tal vez como organizaciones tendrán alguna información en el sentido de que por qué en el caso del magistrado Escalante no ha sido tan severa la persecución, cuando en otros casos sí lo ha sido. Digamos, hemos visto que se ha tratado, digamos, con muchos paños tibios. Al señor ha sido muy flojo el quehacer judicial en este caso, en comparación con otros, pues, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos ese parámetro, ¿verdad? La comparación con otros casos que vemos que se persigue con toda entereza y los tipos acaban, pues, refundidos en la cárcel por este tipo de agresiones. ¿Por qué entienden ustedes que se ha dado así? ¿Tiene alguna especie de compadrazgo, alguna relación, no sé, que puede beneficiar a este señor Escalante? No es algo que podríamos sostener en específico, pero por eso para nosotros digamos, la petición de cambio va más allá, porque a pesar de que este caso sea mediático, es público, nos ha consternado, pero en realidad es más recurrente de lo que pensamos, y por eso les daba el dato, que solo el 12% de todas las denuncias de violencia sexual lleguen a condena, debe ser ya una alerta de eficacia del sistema de justicia. Entonces, lo que vamos a pedir al sistema, y en este caso, bueno, la organización espera acompañar cualquier iniciativa ante la Asamblea o ante el mismo órgano judicial, es de que se investigue, o sea, de anular el fuero patriarcal, y vamos con 3 peticiones concretas. La primera es una revisión profunda de todos esos mecanismos que al interior del órgano judicial o de la administración de justicia existen, ¿verdad?, para favorecer la impunidad. Segundo, que identifique también el mismo sistema de justicia cuáles son sus parámetros de autoprotección para personas en servicio público señaladas por violaciones de derechos humanos, porque en principio debe ser incompatible ser servidor público y ser violador de derechos humanos. La niñez es una protección, es una población protegida especialmente. En el caso, por ejemplo, del magistrado Arévalo Domínguez, que fue el que básicamente el que dijo pues que no es delito tocar a las niñas, se puede, digamos, se puede también iniciar, o se debería iniciar la fiscalía una causa específicamente en contra de él, y si se puede también comparar otras resoluciones que haya emitido este magistrado con esta resolución. Yo pienso que más allá de solo perseguir, digamos, a un caso en concreto, deben tomarse toda la muestra de este tipo de decisiones, porque no es la única, sino que es algo recurrente y es lo más grave, y debe analizarse el por qué la judicatura está tomando esta serie de decisiones, o basadas en qué parámetros, que a lo mejor deban actualizarse y en otros casos deben sancionarse porque nos parece que es negligencia. Yo voy a darles otro dato. Saben que, y como usted bien lo decía, la ley representó un hito de avance para las mujeres en El Salvador. Estableció 11 nuevos delitos, entre ellos el delito de obstaculización al acceso a la justicia, es decir, que va a sancionarse a toda aquella persona en servicio público que tolere, minimice o favorezca la impunidad de los hechos de violencia contra las mujeres. Adivinen cuál es el delito de la ley que tiene menos procesos iniciados. De hecho, desde el año 2012, que la ley está vigente, a este día solo ha habido un proceso por obstaculización al acceso a la justicia. ¿Y cómo progresó? ¿Cómo terminó?
además no terminó en condena. No. ¿Verdad? O sea, estamos hablando de cero, ¿verdad? Entonces, creamos un tipo penal precisamente para darles la facultad a la Fiscalía de perseguir, ¿verdad?, este tipo de prácticas, pero no se está usando. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad?, que a pesar de que existen los mecanismos, también hay unos sistemas de autoprotección, ¿verdad?, que el sistema tiene de no perseguirse a sí mismo. Excelente. Silvia, quiero agradecerle, le hice como 3 últimas preguntas, pero gracias por a la orden. tomarse el tiempo también. Y gracias por iluminarnos un poco este tema, ¿no? Es para estar pendientes también y exigir más de nuestros funcionarios. Yo quiero dejar bien claro también que esa es nuestra función como ciudadanos, exigir a los funcionarios respuesta, un buen trabajo, digamos, y como lo decía al principio, lo que necesita toda sociedad para seguir funcionando, que es justicia. De nuevo, mil gracias. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de este programa. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, gracias por habernos acompañado, gracias por su atención principalmente, y por supuesto que también queremos incluir en ese agradecimiento a los amigos de elsalvadoreño.com, Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.